Saludo a todos los hermanos, gracia y paz sean de bendiciones para todos. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria y bueno, queremos compartir la palabra del Señor hoy en el nombre de Jesucristo. Saludamos para todos aquellos amados, bendecidos. Hoy estamos acá desde Argentina y queremos saludar a cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dar gracias a Dios por la vida de cada uno de todos los amados, ¿no?, que están ahí. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Hoy he empezado un poco más tarde porque estábamos transmitiendo, pero desde otro Facebook. Así que gracias a Dios estamos nuevamente, ¿no? Cambié el Facebook porque estaba hablando y estaba en otro Facebook y no me di cuenta. Así que gloria a Dios porque estamos acá ya en nuestro tiempo. Gracias a Dios, bendecido y en victoria. Y queremos orar al Señor Jesucristo para que el Espíritu Santo de Dios esté hablando a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Padre amado, te damos gracias por este momento, te bendecimos, te adoramos, descansamos en tu palabra, en tu gracia, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que somos, por lo que tenemos, te adoramos, te exaltamos. Gracias Padre Celestial, te pedimos que nos sigas bendiciendo, Señor, a través de esta palabra que tiene poder para cambiar, para transformar, para darnos herencia. Te adoramos, te damos gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y descansamos en tu gracia y te pedimos, si alguno está enfermo, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Si alguna persona está pasando por algún problema, declaramos tu palabra sobre las vidas en el nombre de Jesús, sabiendo que tú eres el Señor, que tú tienes poder para librarnos, para sanarnos en el nombre de Jesús. Y lo creemos, Señor, por fe y tomamos a través de tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te adoro, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludamos a todos los hermanos de diferentes naciones. Mandamos saludos desde aquí de Argentina para las personas que están en Estados Unidos, para hermanos que están en España, en México, en Guatemala, en Brasil, en Perú, en Chile y a todos los bendecidos aquí en la República Argentina. Le queremos saludar en el nombre de Jesús a cada uno de los amados y bendecidos. Y ya quiero comenzar a compartir esta palabra que tiene que ver con el poder de Dios. Y sabemos que Dios es todopoderoso, ¿no? Cualquiera que cree en el Señor sabe que Dios es poderoso, ¿no? Que Él tiene poder. Pero ¿dónde se manifiesta ese poder? ¿De dónde nosotros podemos saber que Dios quiere manifestar su poder? Y la palabra revela en Romanos capítulo 1, en el verso 16 y 17, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, esta palabra nos habla de que el Evangelio es poder. Y un poder que se revela por fe y para fe. Y en otras traducciones dice que se revela desde el principio hasta el final, por medio de la fe. Y es algo interesante, ¿no? Muchos creían en aquel entonces que el Evangelio solamente era para el pueblo de Israel. Y entonces el apóstol Pablo trae esta aclaración y dice: es para todos aquellos que creen. Solamente hay un medio que Dios utiliza y que el Evangelio se tiene que revelar, que es la fe. La fe es un don de Dios. La fe es dada por Dios al ser humano para que pueda creer en su palabra. Y esto es algo
poderoso, ¿no? Porque la fe, el evangelio, la gracia, está todo unido, ¿no? Porque se nos habla que de la palabra de gracia, se nos habla también del evangelio de la gracia del Señor, de este evangelio del favor inmerecido de Dios, que no merecíamos nosotros tener este favor y ahora Dios nos dio el favor a través de este evangelio. Y dice que el evangelio tiene poder ¿para qué cosa? Para salvación. La palabra griega que se toma para la palabra salvación, cuando vamos a los originales griegos, viene de la palabra sozo. ¿Qué significa? Liberación, que también tiene otro significado, sanidad, prosperidad. Tiene un significado mucho más amplio de que le damos muchas veces. Sabemos que salvación significa que vamos a estar con Cristo eternamente, pero no queda ahí, sino que para esta tierra tenemos una herencia. Por eso el apóstol Pablo en Romanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y en el verso 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces el evangelio, esta palabra de gracia, tiene poder para edificar nuestra vida. Por eso Pablo en otra escritura dice que tenemos que ver cómo nosotros nos edificamos. Entonces uno puede estar edificando con oro, con plata, con hojarasca, con leno, ¿no? Diferentes materiales. Y el material donde tenemos que edificar es el oro, es que es Cristo, ¿no? Y entonces, ¿cómo nosotros edificamos con la palabra de Cristo? O edificamos también con palabras humanas o con pensamientos humanos. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que viene un fuego sobre todo eso. Y entonces lo que queda es lo que está edificado sobre la roca, que es Jesucristo, y el oro, ¿no? Que representa también a la palabra, al consejo del Señor. Sabe que el consejo de Dios es el evangelio. El evangelio, y ese consejo tiene poder, un poder tremendo, un poder que a nosotros nos trae completamente liberación de toda circunstancia, de todo problema, porque no hay problema que sea más grande que el Señor. Y tenemos que decirle a todos esos problemas, decirle a la enfermedad, decirle a la pobreza, decirle a la escasez, que mi Dios Jesucristo es el Señor y que Él es poderoso para cambiar todas las cosas por medio del Evangelio. El Evangelio es una vida que Dios preparó para sus hijos. Por eso que se revela por medio de la fe. El Evangelio no es para personas naturales, ya que el hombre natural no puede comprender lo espiritual. Por eso que el Señor nos hace nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo comenzamos a entender las cosas que son espirituales. Recuerdo en mi vida cuando en un momento que no comprendía que las cosas del Señor, uno seguía la corriente de este mundo, religiosidades, medallitas, anillos, cosas que representan divinidades, y uno corría tras imágenes, tras cosas, ¿no? Y de repente, sin un entendimiento de por qué hacíamos lo que hacíamos. Y ahora cuando viene Jesucristo y se revela su palabra con su amor, con su paciencia, con su gracia, con su bondad, con su benignidad, viene Jesucristo y nos abraza con esta palabra poderosa, y no solamente con palabras, sino con esta palabra que cambia todas las cosas. Recuerde que este mundo fue hecho por medio de palabra. El Señor dijo: y sea la luz, y se hizo la luz. Y el Señor fue nombrando diferentes cosas, y las cosas fueron apareciendo. Y ahora nosotros tenemos que tomar esta palabra de gracia que nos alienta, que nos alimenta. Y cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, ocurre lo mismo de Dios.
las cosas comienzan a crear. Y donde hay muerte, la vida comienza a salir, a fluir, ¿no? Y donde hay escasez, la riqueza del Señor comienza a fluir cuando comenzamos a hablar, como dice la palabra confesión, comenzamos a confesar, que viene del griego homologeo, que significa repetir lo mismo que Dios dijo. Cuando comenzamos a repetir lo mismo que Dios dice en su palabra, y es la herencia que tenemos, por eso Pablo decía, los entrego a la palabra de gracia que tiene poder para sobreedificarlos y para darnos una herencia ante los santificados. Y entonces vamos conociendo lo que poseemos en Cristo y sabe que eso revoluciona, cambia, nos lleva de un traslado, ¿no? De un traslado natural a lo sobrenatural. Nos traslada de una palabra que nos trae esperanza y no es una palabra para más allá, es una palabra para acá, para este tiempo, y esta palabra es eterna. Dice la Escritura, nos enseña que todo este mundo pasará, que el cielo y la tierra que conocemos va a pasar en algún momento, porque dice en Apocalipsis que viene un cielo y una tierra nueva, pero más la palabra de Cristo, la palabra que hoy tenemos, esa palabra no va a pasar. Y es algo que es poderoso, ¿no? Saber que el simple hecho de que su palabra cambia todas las cosas, nos vemos de alguna forma obligados a aprender de esta palabra de gracia. Si queremos triunfar, si queremos que nuestra vida sea cambiada, si queremos impactar un mundo que está necesitando de esta palabra que transforma. Hay un mundo que está sumergido en la incredulidad. Hay un mundo que está totalmente sin esperanza y sin Dios. Y que nosotros los hijos del Señor tenemos esta palabra para compartir. Y por eso compartimos la palabra. Porque también dice, ¿cómo van a creer si no se les predica el Evangelio? ¿Y cómo creerán si no son enviados? Y los hijos de Dios somos enviados a predicar esta palabra de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. También dice en Romanos capítulo 15, verso 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hay un poder que se manifiesta en el Evangelio y por medio del Espíritu Santo y por medio también de la misma iglesia. Sabe que no va a encontrar en ninguna parte en este mundo que no sea la iglesia que manifieste el poder de Dios. Y la iglesia somos aquellos que componemos el cuerpo de Cristo, que hemos recibido a Jesucristo, que lo hemos confesado y que Jesús vive en nuestro interior. La iglesia no es un edificio, la iglesia son personas y las personas es donde Dios manifiesta esta palabra poderosa, esta palabra preciosa que transforma todas las cosas. El Señor dice que Él renueva las cosas, hace nueva todas las cosas. El Señor nos enseña en su palabra, ¿no? que Él es el que tiene poder. Y ese poder es algo maravilloso. Cuando contemplamos en la historia de Israel, cómo el pueblo israelita salió de Egipto. Y es tremendo ver, cuando uno ve la película de Moisés, ¿no? O cuando nos leemos la palabra, la historia, y comenzamos a imaginarnos si estaríamos en ese lugar, ¿no? De pronto vemos un grupo de gente muy amplia, muchísima gente, todos esclavos, ¿no? Y uno liderando. Y cuando estaban saliendo de Egipto, el enemigo se levanta y los comienza a perseguir. Y es ahí cuando Moisés clama al Señor diciendo: Señor, ¿qué hacemos? Y como quizás
en forma de queja, en forma desesperada. Usted imagínese, de pronto lo dejan que se vaya y después ve que vienen a perseguirlo. Entonces vemos ahí que Moisés no es que estaba, Señor, ¿qué hacemos? Estaba de una forma desesperada, clamó. Por eso que dijo, y clamó Moisés al Señor. Y el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y él tenía en su mano la vara que representa la autoridad, y solamente con ese movimiento dice que se abrió ese mar, ¿no? Ese mar rojo se abrió y ellos pudieron pasar. Y eso realmente es un poder, ¿no? Tremendo, porque el Señor le dice, ¿no? a Moisés lo que tenía que hacer, y hoy tenemos una palabra de Dios que es el Evangelio. Y este Evangelio dice que es el poder de Dios. Si aquello que no conocían estas buenas noticias, ¿no? como hoy la conocemos, si Moisés, que estuvo en un pacto inferior al nuestro, vivieron una gloria tremenda, ¿no? Por eso que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, que si el ministerio de muerto, de condenación, tuvo gloria, cuanto más este ministerio del Espíritu tendrá gloria, ¿no? Y hoy cuanto más gloria tenemos que ver en nuestra vida. ¿Y cómo hacemos para ver? Es creer a la palabra, creer lo que el Señor hizo por nosotros una vez y para siempre. Es tomar esta palabra y decir, Señor, yo recibo, yo creo y yo camino en esta palabra. También dice en Romanos 15, verso 18 al 20, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre otro fundamento ajeno. Entonces, el apóstol Pablo estaba anunciando a Jesucristo, y él decía que iba a predicar en lugares donde nunca había sido predicado, ¿no? Primeramente porque eso fue el llamado que Dios le dio de abrir puertas a otros lugares. Él tenía el ministerio apostólico, y ese ministerio apostólico iba abriendo puertas y puertas, ¿no? Y dice que lo hacía con poder. Y él decía, yo no voy a hablar de cosas que yo hice, no, de lo que Jesús hizo por medio de mí, de lo que el Señor hace por medio de nosotros. Es lo que importa, no lo que nosotros podamos hacer en nuestra fuerza, porque lo que hacemos en nuestra fuerza de nada vale, porque si lo puedes hacer en tu fuerza, ¿para qué vamos a necesitar a Jesucristo? Si podemos ser libres por nuestros propios medios, ¿para qué vamos a necesitar a Jesucristo? Pero la palabra dice que hay un poder, y es el poder que todos necesitamos, se llama Jesucristo, y es la gracia, y es el Evangelio, y es la potencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, el poder de Dios, el poder que sana, el poder que liberta, el poder que levanta a los muertos desde la tumba, como en el caso de Lázaro, que le dijo, ven fuera, sal fuera. Y cuando Cristo resucitó al tercer día, dice la palabra que 500 personas resucitaron con él. Qué tremendo, ¿no? El Señor que tenemos, un Dios sobrenatural, un Dios que no quiere que nuestra vida sigamos viviendo de una forma natural, de una forma moldeándonos a este mundo. No, Dios quiere que renovemos nuestra mente y pensemos como Él piensa,
que tomemos la palabra y sabe que esto es de todos los días. Yo tengo que renovar mi mente todos los días. Yo tengo que escuchar el Evangelio todos los días. Muchas personas creen que el Evangelio solamente es para los perdidos. No, de ninguna manera. El Evangelio es para todos los hijos del Señor. Y a uno tiene que escuchar el Evangelio una y otra vez. Y todos los días tenemos que escuchar el Evangelio, la buena noticia, porque todos los días quizás se presenta una necesidad, un problema. A veces los problemas aparecen de la nada, las circunstancias aparecen de la nada. De repente te marca alguien y te dice, mira, estoy pasando por una necesidad, por una enfermedad, ¿qué puedo hacer? Y tenemos la palabra justa, que es el Evangelio, que cambia todas las cosas. Tenemos la palabra del Señor Jesucristo a nuestro favor. El Evangelio que es poder del Señor para todos aquellos que creemos. Y por eso Pablo decía que él predicaba la palabra. Y entonces dice, 1 Corintios 1:24, más para los llamados judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Acá encontramos Cristo, Evangelio, poder de Dios. Y Cristo también es el poder de Dios, porque Cristo, nosotros predicamos a Cristo, nosotros anunciamos su gracia. Y como Jesucristo, la gracia, el Evangelio, son una misma cosa. Y entonces el apóstol Pablo dice, los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría. Y Cristo tiene las dos cosas. Tiene el poder, las señales y la sabiduría predestinada para nosotros. Una sabiduría que nadie conoció, porque si lo hubiesen conocido nunca hubiesen crucificado al Señor de la gloria. Entonces esa sabiduría que estaba oculta desde la eternidad ahora ha sido revelada por medio del Espíritu, y ese es el Evangelio, que nos revela lo que podemos hacer en Cristo, lo que tenemos que hacer en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también otra palabra que dice en 1 Corintios 2:5, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, la sabiduría que nosotros predicamos, que enseñamos, que damos a conocer, es la sabiduría del Señor. Y acá Pablo dice, mira, yo conocí muchas cosas de la ley antes de conocer a Jesucristo, y todas estas cosas que yo conocía, las tengo ahora por basura, por conocer de lo que soy, de lo que tengo y de lo que puedo hacer en Jesucristo. Y hoy tenemos esta maravilla, ¿no? Para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría humana. Y acá tenemos que olvidarnos de todo lo que el humano puede hacer, psicología, filosofía, como le quieras llamar. No podemos mezclar humanismo con la palabra de Jesucristo. No podemos mezclar las cosas de este mundo con la palabra de Cristo. Para que la fe no esté fundada sobre sabiduría humana, tiene que estar fundada por Cristo, ¿no? Y Cristo es el poder de Dios. Por eso Pablo trae esta aclaración, porque en aquel entonces pasaban cosas tremendas, ¿no? Como hoy en día puede llegar a pasar. No todas las señales y maravillas son del Señor. Si no honra a Jesucristo y da gloria a otra cosa que no sea el Señor, sabemos que no es de Dios. Pero hay un poder genuino del Señor. Hay una manifestación genuina de Jesucristo. Esta manifestación que cambia todas las cosas. Que de repente un día te sentís debilitado, te sentís de una manera que decir, no sé qué me pasa, estoy cansado, estoy debilitado. Escuchás la palabra de la gracia, escuchás la palabra de Dios y te levanta y te anima y sentís como un refresco de vida, ¿no? Sentís esa palabra. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio no trae cargas. El Evangelio te libera de las cargas.
El mundo te trae cargas. Las personas pueden traer cargas, ¿no? La familia, la economía. ¿Cuántas personas hoy en día sufriendo por la economía y aún sufriendo por cosas que no han llegado? Y dicen, no, porque va a pasar esto, va a pasar aquello. Y el mundo está así. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar agarrados, cimentados en este tiempo, que es un tiempo donde están pasando cosas tremendas, pero nosotros tenemos al Señor Jesucristo y tenemos que anunciar a todas las personas que el Señor Jesucristo es el que tiene la última palabra, que por medio de Jesucristo podemos ser libres de problemas financieros, de problemas de familia, ¿no? De problemas de diferentes circunstancias, por medio del Evangelio. Dios es poderoso, Dios tiene la última palabra, ¿no? Y qué bueno que tomemos como la primera palabra que sea para nosotros, sea la primera palabra, sea nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio, su gracia, que tiene poder para cambiar todas las cosas, y que su gracia cambia, que su gracia transforma, y que su gracia nos hizo sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales, y que reinamos en vida por medio de la gracia. Por eso que Jesucristo, ¿qué hizo cuando llamó a sus discípulos? Le dijo a los 70, vayan y prediquen, el reino de los cielos ha llegado. Note algo, note que no les mandó Él simplemente vayan y hagan oraciones silenciosas, no dijo eso. Vayan y si alguien les pregunta, ustedes le predican. No, dijo vayan y prediquen y prediquen la buena noticia del Evangelio. Vayan y sanen a los enfermos. Vayan, pongan sus manos sobre todo enfermo y los enfermos van a sanar. Y tenemos fe para eso. Y tenemos fe. Y esto ponga en práctica esto. Usted si encuentra una persona que está enferma, vaya, dígale, en el nombre de Jesús, te sanás ahora. En el nombre de Jesús, sos libre ahora. Si hay un endemoniado, lo que fuese que se manifieste en el nombre de Jesús, tenés que cambiar, porque el Evangelio tiene poder. Yo esto es lo que practico, ¿no? Cuando estoy delante de una persona que está enferma, pongo las manos, digo, Señor, vos dijiste que pondría las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Y estoy creyendo que en ese momento estás recibiendo la sanidad. Y estoy creyendo, y así con todas las cosas, ¿no? Así con cada necesidad que se presente. Así te llama un vecino, un amigo, y de repente te cuenta algo, ahí tenés que tener la palabra, que es el Evangelio, ¿no? Y pedirle al Espíritu de Dios que nos pueda revelar qué decir también, porque nosotros no hablamos hablar por hablar, tenemos que pedirle al Espíritu del Señor hablar como conviene. El apóstol Pablo le decía a la iglesia, oren por mí, para que yo hable como deba de hablar, para no hablar cualquier cosa, sino para hablar las verdades espirituales que están en la palabra, que han sido inspiradas por el Espíritu de Dios. Esta palabra le inspiró a Pablo, ¿no? Nosotros siempre nombramos lo que dijo, lo que escribió Pablo, lo que él dijo, pero en verdad es lo que el Espíritu de Dios le inspiró al apóstol Pablo y le dijo, mira Pablo, el Evangelio tiene poder. Y seguramente Pablo estaba escuchando ahí esta palabra y diciendo, pensando, ¿no?, en tantas cosas que él conocía de la ley y pudo él expresar desde su corazón a los romanos y le dijo, el Evangelio tiene poder. ¿Y sabe qué pasó con la iglesia romana tiempo después? Ya muchos años después, 1500 años después de Jesucristo, ¿no? Encontramos que la iglesia romana estaba sumergida hasta el día de hoy. Se encuentra en esa misma
posición que estaba en el año 1500, ¿no? Cuando Martín Lutero comenzó a predicar en contra de la Iglesia Católica porque no estaban enseñando el Evangelio. Martín Lutero fue iluminado por el Evangelio y sus ojos fueron alumbrados y dijo: lo que leo acá no es lo que estoy viendo. Y cuando fue a Roma se sintió como se asombró de lo que estaba viendo, ¿no? Él se atormentó, ¿no? Con lo que estaba, la idolatría, todo eso. Y cuando él leyó la palabra no era nada que ver lo que estaba viendo. Y la iglesia romana, la que Pablo le inspiró esta palabra, ¿no? Y vea cómo las cosas pueden suceder, pueden pasar, pero necesitamos únicamente a nuestro Señor Jesucristo, que nos dé la palabra correcta para poder vivir correctamente y para creer en lo que es correcto. El poder de Dios, que es a través del Evangelio, tiene un poder tremendo y nos hace que nada nos falte, ¿no? Si tenés una necesidad financiera, si tenés una necesidad que hoy no tenés un dinero para pagar una cuenta, yo te invito a que puedas ver esta palabra y puedas declarar en el nombre de Jesús. Dice 2 Corintios 9:8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficientes, abundéis para toda buena obra. Entonces el Señor tiene un poder para que a los santos nada les falte. Si hoy estás pasando una necesidad financiera, si hoy estás pasando algo que tomate de la palabra de Dios. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dice la palabra, el pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta. Si estamos en Cristo, estamos completos. Y le comenzamos a hablar a nuestra realidad y decir: gracias, Señor, en vos estoy completo. En el nombre de Jesús, pobreza, escasez, no te recibo, te vas de mi vida, porque yo estoy creyendo correctamente en la palabra del Señor. Estoy creyendo. Y dice, hay otra palabra en Deuteronomio 8:18 que dice: acuérdate del Señor, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Si bajo la ley les dijo a los israelitas: el Señor te da poder para hacer riquezas. Y dice la palabra que la bendición que ellos tenían también la tenemos nosotros. Nada más que para ellos era condicional. Ellos tenían que tener un comportamiento para recibirlas. Ahora recibimos por medio de la fe. Ahora tenemos que creer que en nuestras manos está el poder para hacer las riquezas. ¿Y qué está hablando esto? Que tenemos que hacer algo también en cooperar con Dios. Y esto es lo que nosotros hacemos. Si la palabra dice que el Señor te da poder para hacer las riquezas, entonces la obra de nuestras manos, el trabajo, nuestro trabajo es como el Señor nos bendice por algo. Sabe que mucha gente hoy en día, como muchos saben, una verdad que estamos, una realidad que estamos viendo en nuestro país argentino, es que se están dando, ¿no?, muchas ayudas sociales, que está muy bien, ¿no? Que está muy bien ayudar a la gente que no tiene, pero sabe que eso no nos va a enriquecer. Solamente eso va a tapar la necesidad por un momento, pero eso no lo va a enriquecer, porque lo único que enriquece es lo que hacemos en el Señor, ¿no? Y estoy hablando a creyentes, ¿no? Muchos cristianos que están tomando esa ayuda y le puede servir por un tiempo, pero después uno tiene que hacer algo, ¿no?
porque la fe dice que tiene obras, ¿no? Y la obra correcta es tener un trabajo, hacer algo, y la bendición de Dios es la que enriquece, ¿no? El Señor, también esto es algo como muy personal también. Hay personas que quizá no tengan la capacidad para trabajar, para hacer algo, ¿no? Pero dice la palabra que el Señor nos da ese poder para hacer la riqueza. Así que tenemos en nuestras manos un poder tremendo, ¿no? De que el Señor pueda también bendecirnos y poder multiplicar la bendición que es por medio de la obra de nuestras manos. Así que tenemos esta palabra de que nada nos va a faltar. El Señor se va a encargar. Aún el Señor se utiliza personas. Dios puede utilizar a alguien para de repente sacarte de una necesidad. Dios puede utilizar a cualquier persona para en un momento cambiar nuestra situación. Obviamente que sí. Y tenemos que confiar y creer absolutamente que toda provisión viene del Padre de las luces, que es nuestro Señor Jesucristo. El poder de Dios nos enseña a que viviremos por medio de su poder. Segunda de Corintios 13:4 dice: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Ahí está hablando de Cristo, ¿no? Cristo dice que fue crucificado siendo débil, porque Él se hizo débil por su propia cuenta. Él dice que en la cruz del Calvario Él fue como una oveja al matadero. Él tenía el poder. Antes de la crucifixión, Él dijo: yo tengo el poder para llamar a los ángeles y que los ángeles me defiendan y que no vaya a la cruz. Y anteriormente dice: nadie me quita la vida, yo la doy para el rescate de muchos. Gloria al Señor por eso. Entonces, el Señor dice que fue crucificado en debilidad. Pero mirá qué dice: pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos por el poder de Dios para con vosotros. Pero viviremos con el poder de Dios. Así como Cristo vive, ¿no? Dice que el Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos a Jesucristo. Y que si nosotros tenemos el mismo poder de Dios a través del Espíritu, porque tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro, tenemos ese poder que levantó mismo el Señor Jesucristo. Y que si somos débiles en Él, ¿qué significa ser débil en Él? Significa que no nos presentamos con nuestras obras, que no nos presentamos con nuestros talentos, que si tenemos algo bueno, proviene de Dios, y que esto que tenemos, que proviene de Dios, nosotros lo ponemos a disposición, primeramente hacia nuestro Dios y para otras personas, porque los dones y los talentos son para bendecir a otras personas también. Entonces, viviremos por el poder. Hay un poder que Dios quiere que hoy vivas. El Evangelio es el poder de Dios. Y ese poder de Dios quiere que estemos conscientes de ese poder para vivir. Que no tengamos que desesperarnos, ¿no? Puede ser que nos desesperemos. ¿Cuánto acá tenemos que ser transparentes, ¿no? ¿Cuántas veces nos desesperamos? ¿Cuántas veces nos pasan cosas, nos sentimos mal, nos sentimos debilitados? ¿Cuántas nos pasa? Todo nos sucede. Nos desanimamos, ¿no? ¿Cuántos se desanimaron en estos últimos días? Pero no nos quedamos con eso. No nos quedamos ahí, me desanimé, nada. Vamos hacia adelante. Vamos a levantarnos en el nombre de Jesús, con el poder del Señor. Vamos a sanarnos en el nombre de Jesús. Vamos a levantarnos en el nombre de Jesús. Hay muchas personas que tienen miedo, ¿no?, de ser transparente. Muchos que tienen vergüenza de mostrar sus debilidades.
y no quieren presentar, no quieren contar a nadie que están pasando tal circunstancia, tal debilidad, porque tienen vergüenza, ¿no? Porque hoy tenemos un evangelio muy competitivo, ¿no? Un evangelio de que si sos débil, de los púlpitos se burlan de si estás pasando un problema es porque no estás en fe, si estás pasando un problema es porque algo más estás haciendo, estás en pecado, ¿no? Cuánta condenación hay para los hijos de Dios. Y la palabra nos dice en Romanos 8:1 que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Entonces ahí cuando las personas se cierran y dicen, no, yo no voy a contar nada porque me van a condenar, me van a sacar de posiciones, no me van a dar lugar para liderar, ¿no? ¿Cuántas personas que están viviendo un evangelio diferente? Ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Cristo viene por esa razón, porque nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Jesús dijo claramente, sin mí nada podéis hacer. Y si no podemos hacer, no dice que podemos hacer algo, no podemos hacer nada sin el Señor. Y si podemos hacer algo, es por su gracia y por su inmenso amor. Gloria a Dios por esta palabra que el Señor nos está dando en este momento. Si por alguna razón te sentiste debilitado en estos días, desesperado, ¿no? Deciste, ay, me pasó algo que me desesperé. El Evangelio es poder de Dios. Si conoces a alguien que por ahí se debilitó, decirle, el Evangelio es poder de Dios. ¿Para quién? Para el que cree. Lo crees y lo recibís. Simple, sencillo. Lo creo, lo recibo. Que Cristo murió por mis pecados, que Cristo murió por mis debilidades, que Cristo murió y a través de su muerte yo tengo la herencia y a través de esa herencia yo puedo reinar en vida. Y en el nombre de Jesús reino ahora sobre la desesperación, reino ahora sobre el temor, reino ahora sobre la dificultad, reino sobre la pobreza, reino sobre la enfermedad, reino sobre todas las cosas que se puedan presentar en nuestra contra, y podemos decir, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y condenaremos a toda lengua mentirosa que se levanta en contra nuestra, porque esta es la herencia de los siervos del Señor. Esta es la herencia para aquellos que servimos al Señor. Y el Evangelio no consiste en habladurías. El Evangelio no consiste en cuánto más bonito hablo o cuánto mejor léxico tengo. No, el Evangelio consiste en hablar la palabra de poder de Jesucristo. Consiste en poder, y ese poder se manifiesta únicamente cuando confesamos la palabra del Señor Jesucristo. No es por hablar bonito, no es por hablar cosas, es por hablar correctamente, es por creer correctamente, es por abrazar correctamente a la palabra del Evangelio, de la gracia de Dios, que tiene poder para cambiar todas las cosas. Y va a cambiar tu vida, como está cambiando la vida de miles de personas alrededor del mundo, porque el Evangelio de la gracia no se interpreta de forma privada. El Evangelio de la gracia se está interpretando de la misma manera en todas partes del mundo, porque el Evangelio no es simplemente para unos pocos, el Evangelio es para todos los que creen, los judíos y los griegos, dice la palabra del Señor. El Evangelio nos revela una capacidad para cumplir nuestro propósito, para cumplir nuestro ministerio. Dice la palabra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces el Evangelio está ese poder para que podamos cumplir nosotros con nuestro llamado, que podamos cumplir con el llamado, el propósito que Dios
El propósito es Cristo, muy bien, el propósito es Cristo, pero el propósito también es anunciar a Jesucristo por diferentes medios que tenemos nosotros. Este evangelio es poderoso. Este evangelio no es religiosidad, no es algo tremendo, algo que te transforma tu interior, que se refleja en lo exterior. Este evangelio que cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver la vida. Yo me acuerdo cuando yo miro para atrás mi vida, ¿no? Y comienzo a ver la vida desde el punto de vista, con el conocimiento del evangelio de gracia. Y puedo ver totalmente distinto, ¿no? Todas las cosas. Nos da una seguridad, nos da a nosotros una, como dice la canción, una alabanza, razón de vivir. Él nos da una razón para vivir, una razón tremenda para existir. Cuando abrazamos el amor de Cristo, toda depresión sale de nuestra vida. ¿Cuántas personas que se estuvieron a punto de quitarse la vida por diferentes circunstancias, conocieron el Evangelio y de repente les vino la vida, ¿no? Porque la vida está en Cristo, ¿no? Y cuántas personas que no sabían qué hacer con su vida y estaban en diferentes, trabajando en diferentes ministerios, haciendo una cosa, otra, y no sabían qué hacer y de repente se les manifiesta este Evangelio. En mi caso fue de esta manera. Yo quería servir a Dios y decía, Señor, ¿para qué fui llamado, no? Yo quiero conocer. Y cuando comencé a estudiar el Evangelio, comencé a profundizar la palabra del Evangelio, no por mi propia cuenta, sino por el Espíritu de Dios, que me estaba guiando, que me estaba enseñando. El Espíritu de Dios nos lleva a personas correctas. El Espíritu de Dios nos une con personas correctas, con personas que nos van a bendecir y con personas que nos van a ayudar también. Entonces ahí cuando comencé a estudiar el Evangelio, el Señor fue acomodando todas las piezas, ¿no? Y eso es poderoso, eso es tremendo. Y gloria a Dios por eso. El Evangelio tiene poder. Mirá que dice en Efesios 3:20, y aquel es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios por eso. Mucho más. Si le estás pidiendo algo a Dios, el Evangelio tiene más para darte. Si le estás pidiendo algo, Dios te lo puede dar abundantemente, mucho más de lo que pedís y de lo que pensás. Gloria a Dios. El Evangelio también nos trae protección. El Evangelio dice en 1 Pedro 1:15 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y acá está hablando, ¿no?, de la venida del Señor, donde todo, desde aquí hasta que venga, hasta la venida del Señor, dice que el Señor manifestó este Evangelio para guardar nuestra vida. Y ese guardar nuestra vida, Él nos guarda de enfermedades, de circunstancias, de accidentes. El Evangelio te guarda de todo. Entonces debemos declarar esta palabra. El Señor guardará mi vida hasta el tiempo de la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, en la próxima venida, donde nuestros cuerpos serán transformados, donde tendremos un cuerpo similar al que Cristo tiene hoy en día, ¿no? Entonces, hasta la venida del Señor, el Evangelio es poderoso para guardarte sin mancha, ¿no? Como decía Pablo, Dios es poderoso para guardarte sin mancha hasta la manifestación o hasta la venida de Jesucristo, ¿no? Y eso es tremendo, eso es poderoso. Y Él nos guarda de todo mal, nos guarda de toda cosa que se pueda presentar en nuestra vida. Hoy en día
hay un temor tremendo, ¿no? de las cosas que están sucediendo, de inseguridad, de repente un coche atropella a una persona, de repente asaltaron a otro, y todas cosas que vemos constantemente, y como personas humanas muchas veces nos preocupamos, decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿No? Muchas personas dicen, le echan la culpa al gobierno, ¿no? Le echan la culpa a otros, a los padres porque no los criaron. Muchas cosas podemos llegar a decir, pero hay un poder que nos guarda, y ese es el poder de Dios, que nos protege. Recuerde lo que pasó cuando Jesucristo nació. Dice que Herodes se enojó y quería encontrar al Mesías y mandó a matar a todos los niños. Pero un ángel despertó a José, le dijo, José, se tienen que ir de acá. ¿Y por qué? Porque no iban a matar a Jesucristo así porque sí. No le iba y aún a los hijos de Dios, los que tienen un propósito y llamado, no piense que cualquier persona le va a sacar de su lugar. El Señor lo va a guardar, lo va a proteger, lo va a tener guardado porque tenemos un propósito que cumplir en esta vida. Dios tiene diferentes planes para nosotros, y así como tenía un plan con Jesucristo, lo guardó hasta la muerte, ¿no? Y así tenemos un plan nosotros, y Dios nos está protegiendo y guardando mediante este evangelio, mediante su poder. Su poder es maravilloso, ¿no? El poderío de Cristo es precioso y es algo tremendo, ¿no? El poderío del Señor, y no es diferente del Antiguo Testamento, ¿no? Mirá lo que dice en Josué 4, 23 y 24. Dice, porque el Señor nuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habías pasado. A la manera que el Señor vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, para que temáis al Señor nuestro Dios todos los días. Gloria a Dios, ¿no? Ese temor que tenemos al Señor es un temor reverente, un respeto que nos impulsa, y cuando vemos la manifestación de Dios, ¿no? En la antigüedad, y hoy también para nosotros tiene que significar algo importante, ¿no? Todo lo que Dios manifestó en el pasado, porque hoy también se sigue manifestando a nuestra vida. Lo vemos en la iglesia primitiva, testimonios de todo tipo. En nuestra iglesia tenemos testimonios de cosas grandes que hizo el Señor y que está haciendo el Señor en este tiempo, ¿no? En esta pandemia tenemos cualquier cantidad de testimonios de gente que se infectó y que oramos por ellos y en el nombre de Jesús fueron sanados. Gente que tenía diferentes enfermedades y de repente el Señor nos fue sacando, ¿no? Gente que estaba en terapia intensiva y que fue progresivamente mejorando, ¿no? Porque estamos creyendo en el poder que se manifiesta mediante su evangelio, mediante la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Voy a estar hasta aquí, voy a estar cortando esta palabra de gracia y de poder, y quiero orar en el nombre de Jesús por todas las necesidades, por todos mis hermanos. Quiero orar en esta hora por todos los que están viendo este video, porque realmente nosotros necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, y nos vamos a poner de acuerdo en el nombre de Jesús. Y quiero antes saludar a todos mis hermanos que están ahí conectados con nosotros. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias al Señor. Comparta este video también con otras personas más. Y quiero saludar en el nombre de Jesús a hermanos de diferentes lugares. Mandamos un saludo a los hermanos en Estados Unidos. Allá está Noemí Guzmán ahí que nos manda saludos. Gloria a Dios, gracias por estar siempre presente con nosotros. Mandamos también saludo a nuestro hermano Daniel Pogonza en el nombre de Jesús. Dice, bendiciones pastor. Mandamos saludo en el Señor. Gracias hermano por conectarte con nosotros.
estamos creyendo en el nombre de Jesús toda la bendición para tu vida. Mandamos también saludos a la hermana Rosy también de ahí de Texas, de Brownsville, ya me va a salir, de Brownsville, Texas. Mandamos nuestro saludo a todos los hermanos de Texas ahí que están viéndonos y a todos los que pude conocer en este tiempo, ¿no? Y gloria a Dios por poder compartir con ustedes una palabra y también poder ver los testimonios ahí en Texas que son de gran bendición para mi vida. Mandamos también saludos a México, al pastor Arthur, nuestro amigo pastor, mandamos saludos, dice: el mundo fue hecho por la palabra, amén. Gloria a Dios. Daniel nos dice: amén, es verdad. Mandamos también saludos a Mónica, nos dice: bendiciones pastor, mandamos saludos. Gracias Mónica por comunicarte y por estar siempre con nosotros en nuestras transmisiones. También a Rosana Sosa mandamos saludos, gloria a Dios. A Mauri Pucheta también saludos, dice: saludos, bendecido pastor Nico. También mandamos saludos al pastor Alonso Payán desde México. Gracias pastor Alonso por comunicarte. Hoy estuvieron compartiendo la palabra ellos también, así que lo estuve viendo ahí cantando, ¿no? Toda la familia. Mandamos nuestros saludos y gloria a Dios por todo el trabajo que está haciendo nuestro amigo, nuestros amados pastores allá, tanto como el pastor Arthur como el pastor Alonso en México. Están haciendo un muy buen trabajo llevando la palabra. Noemí también dice: amén, la verdad nos hace libre. Javier nos dice: muy bendecido pastor y todo el cuerpo de Cristo. Daniel dice: amén, sí Señor, es verdad. El pastor Hugo nos dice: amén, saludo pastor Nick, saludo pastor Hugo también de nuestro ministerio Tiempo de Victoria. Mandamos nuestro saludo, toda la familia y también a Mirta Gómez, su esposa, también a Mauri y también todo el ministerio Tiempo de Victoria. Mandamos nuestro saludo. Dice también pastor Arthur, nos dice: bendecidos hermanos, buen mensaje pastor Nick, estoy oyendo con el celular, así que y a la vez ocupado, pero acá estamos. Así que gracias pastor por estar ahí presente. También Javier dice: es verdad. Mirta Gómez: gracias y paz, bendecido pastor. Hugo dice: el evangelio es poder de Dios, claro que sí. Mirta nos dice: somos libres en Cristo Jesús, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La palabra es así y amén, gloria a Dios por eso. Y también Javier dice: el evangelio te da sentido a vivir, es el poder para cambiar tu vida. Claro que sí, el evangelio es el poder para cambiar tu vida. Amén, qué buena definición. Así que gracias por esta palabra. Le decimos a todos los hermanos, a todos los amigos: el evangelio de Cristo va a cambiar tu vida de una manera radical. Si estabas de una manera, te va a cambiar de otra manera. Gloria a Dios. Mandamos también saludo ahí, nos saluda Yolanda desde México, mandamos saludo. A Norma Sosa dice: su propósito se cumplirá en mí, gloria a Dios. También gracias Norma por estar siempre conectada con nosotros. También mandamos saludo a mi mamá Mirta, que está aquí del otro lado también compartiendo con nosotros esta transmisión. Vamos rápidamente a orar por esta palabra. Y vamos a creer, te invito a vos que estás del otro lado, vamos a creer por esta palabra en el nombre de Jesús, para la gloria del Señor. Padre amado, te damos gracias en este momento por esta palabra que es poderosa. Te alabamos, te damos gloria, Señor, te honramos, te bendecimos, Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra que es vida, gracias por tu palabra que es eficaz, que nos corta como espada de dos filos en el nombre de Jesús, que separa lo que es espíritu y lo que es el alma, y que nos enseña a nosotros cómo caminar en el espíritu, Señor. Te damos gracias por esta rica y buena bendición que tenemos en el Evangelio, Señor. Te damos gracias porque estamos completos en ti, Padre Celestial, y queremos orar por esta palabra para que sea sellada en nuestro corazón en el nombre de Jesús, para que nosotros podamos recibir esta palabra y que toda nuestra vida sea cambiada, transformada
por medio de esta palabra, en el nombre de Jesús. Tu palabra tiene poder, en el nombre de Jesús, para sanarnos, para hacernos libres, para cumplir con el plan y el propósito que tú diseñaste para nosotros, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque tú nos guardas nuestra vida, envía ángeles alrededor nuestro, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias porque nada nos falta, Señor, y aún envías provisión para aquellos hermanos que están pidiendo por una necesidad para comer, para vestirse, Señor. Enviamos la palabra en el nombre de Jesús para esos hermanos que están necesitando una palabra de ánimo, de aliento. Enviamos la palabra para los que están enfermos. Enviamos la palabra de sanidad en el nombre de Jesucristo. Anunciamos tu buena noticia, Señor, que tú eres poderoso, Padre Celestial, que tú cambias todas las cosas. Lo creemos en el nombre de Jesús. Ahora le decimos a toda dolencia en el nombre de Jesús, salgan de nuestros cuerpos en el nombre de Jesucristo. Salgan de nuestra alma en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús declaramos esperanza, buenos ánimos, Señor. Declaramos victorias y victorias duraderas en el nombre de Jesús. Declaramos que tu palabra cumplirá el fin por cual tú envías esta palabra en nuestras vidas, Señor. Te alabamos, te damos gracias y caminamos con esta palabra de gracia, de poder y de revelación en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor amado, por todo lo que haces. Gracias porque tú añades, Señor, toda bendición para nosotros, toda necesidad, todo lo que pedimos en tu nombre, Señor, lo creemos que lo recibimos y te damos gloria, te damos honra y alabanza. Te bendecimos, Jesucristo, te amamos, Padre. Te damos toda gloria, Señor. Te amamos, Señor, por todo lo que lograste, Señor, y por todo lo que estás manifestando en este tiempo, Señor. Tu poder no ha cesado, Señor. Tu poder sigue transformando y cambiando. Y queremos más de tu poder en nuestra vida, Señor. Anhelamos y necesitamos de ti, Señor. Y queremos verte obrar en nuestra vida mucho más, obrar en nuestra familia. Y declaramos: mi familia y yo te servimos en el nombre de Jesús. Y creemos, Señor, en esta hora, Padre del cielo, creemos en el nombre de Jesús, que estamos siendo guiados por ti, Señor, por tu Espíritu Santo. Creemos y te damos gracias, Padre del cielo, por todos los que tenés para nosotros, y estamos alegres, contentos en el nombre de Jesús. Declaramos alegría, gozo, paz en la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús, y comenzamos esta semana bendecida, Señor, con toda bendición espiritual en lugares celestiales donde fuimos bendecidos en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor amado, y reinamos en vida por uno solo, porque hemos recibido la abundante gracia y el don de la justicia por medio de Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, hasta aquí la palabra del Señor, hasta aquí la oración. Declaramos y creemos y confiamos en nuestro Señor Jesucristo por todas las ricas y buenas bendiciones que el Señor tiene para con nosotros. Así que nos despedimos hasta el día miércoles, que tenemos el estudio del libro de Romanos capítulo 8. Así que a todos los hermanos que vienen siguiendo ese estudio, no se lo pierdan, y le invitamos a aquellas personas que quizás nunca nos han escuchado los días miércoles. El próximo miércoles tenemos un estudio de la palabra con el Romanos capítulo 8. Yo sé que va a ser de gran bendición, como lo es para nuestra vida, en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos. Soy el pastor Nicolás Venecia. Nos encontraremos, Dios mediante, en el próximo programa, próximo día miércoles, Dios mediante. Gracias y paz, y tengan un domingo bendecido, en familia, en victoria, en el nombre de Jesús.